Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Ahí, conforme se van conectando, les voy a pedir si pueden compartir el enlace para que más personas puedan estar en el en vivo. Recuerden que el tema que vamos a tratar el día de hoy es el tema de envidias. Entonces, además de hablar de qué tratan, qué provoca y todo lo relacionado con ello, también vamos a hacer fortalecimientos para todas esas envidias que nos tienen, incluso envidias que nosotros tenemos hacia otras personas también. Verónica García, un saludo, Verónica. Susana, hasta Jalapa, Veracruz, un saludo, Susana. Hortensia Camacho, buenas tardes, Hortensia. Terapia Gil, un saludo. Bueno, en lo que empiezan a entrar más personas, voy a ir acomodando aquí para ver mejor los mensajes de los chats. Si ustedes tienen, si van teniendo alguna duda respecto al tema que vamos a tratar o algo más que vaya surgiendo durante la transmisión, con toda confianza. Ya al final se queda un poquito de tiempo y ya a lo mejor tratamos ya algún problema en general que traigan. Muy bien, vamos a empezar entonces con el tema de las envidias. Bueno, ¿qué son las envidias? Esto es algo que todos mencionamos, todos hacemos, decimos, y que siempre hemos venido escuchando, ¿no? Es que de seguro me tiene envidia. Es que es muy envidioso, es muy envidiosa. Es que las envidias en mi trabajo. Entonces, siempre por lo regular hablamos sobre las envidias, pero muchas veces ni siquiera sabemos qué son realmente las envidias. Una definición, entre muchas que hay, ¿no? Una definición de envidias es que es un sentimiento o es un estado mental incluso, en el cual existe dolor, sobre todo dolor emocional, ¿no? Desdicha, uno no se siente contento consigo mismo, no se siente en paz, eh, incluso se siente infeliz por no tener lo que otro tiene. También desea lo que otras personas, ya sea bienes, el tener pues otras cualidades como que el ser más inteligente, el tener una mejor casa, el tener un mejor carro. Incluso otra clase de cosas, ya sean tangibles o incluso emocionales, ¿no? Oye, ¿por qué esa persona siempre es feliz? A lo mejor ni siquiera tiene dinero, no tiene caso, pero es muy feliz. Oye, ¿por qué es tan feliz? Todo eso conlleva la envidia.
Las envidias entran en la categoría de ataques psíquicos. Bueno, entran en categoría como ataques psíquicos y también se les menciona o se dice que son implantes, que eso ya hablaremos más adelante en otro tema un poco más extenso sobre los implantes, ¿no? Entonces pueden entrar en estas categorías. ¿Por qué nos envidian las personas o por qué envidiamos nosotros a otras personas? Por lo regular, las personas que envidian suelen sentirse inferiores o tienen miedo a sentirse inferiores, ya sea a otras personas o como grupo, ¿no? Y que hagan menos a mi familia, que me hagan menos a mi grupo de trabajo, o que el trabajo que yo realizo, que no lo valore. También suelen tener inseguridades, una baja autoestima. Y no en todos los casos, pero por lo regular hay muchas personas que son muy envidiosas y todo lo que acabo de mencionar muchas veces no lo aparentan. O sea, hay veces que son personas que parecen ser muy rudas, muy fuertes, incluso dicen, no, a lo mejor ni emociones tiene porque nunca lo he visto llorar o nunca lo he visto que diga algo bueno. Y lo ven, incluso hasta lo pueden ver serio, ¿no? Pero por dentro, pues también toda esa rabia, ¿no? Que esa es otra característica también. Todo esto provoca sensación de soledad en la persona que tiene envidia. Provoca sensación de soledad, no sentirse integrado, ya sea en la familia, en el trabajo, o con otros grupos sociales, ¿no? Con los amigos. También el no poder compartir sus experiencias o sus logros, así como lo hacen otras personas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando uno sube una foto, ¿no? al Facebook, a su estado del WhatsApp o en otras redes sociales y luego empiezan, ay, ya viste, ay, ya en esta semana llevan 4 veces que van al parque. O en este mes llevan 5 veces que van a comer a restaurantes. Ni dinero tienen, y empiezan las habladas, ¿no? Ni dinero tienen y ya están en restaurantes. O miren, se la pasan quejándose de que no tienen dinero y que no tienen para las cuentas. Ah, pero eso sí, va y se pinta las uñas. O eso sí, y el hombre va y se hace la barba ahí en la barber shop ahí y le cobran bien caro y no tiene ni dinero. Entonces, siempre andan buscando un pretexto que criticar, en lugar de decir, oye, pues no tenía dinero, pero, mira, pues ya tiene para ir al restaurante o para irse a hacer la barba a un lugar. Pues qué bueno, me alegro por él. Entonces, se fijan la diferencia en cómo reaccionar, en cómo opinar, en ese sentimiento que uno manda a la hora de ver ciertas imágenes, a la hora de ver a una persona. Muchas veces a lo mejor nos da envidia ver que una persona siempre va bien vestida a su trabajo, siempre va limpia, bien peinada, y a lo mejor uno dice, oye, ¿cómo le hace? Pues si yo me levanto temprano, me baño y llego todo desarreglado, llego despeinado, o por más que me peino, siempre se me para el gallito, ¿no? En la esquina allí, y esa persona siempre anda bien lamidito. Y son bastante comunes las envidias. Eso también puede provocar eh, eh, en las personas que son envidiosas. Suelen tener mucha frustración, son personas muy frustradas, suelen sentir un odio y resentimiento. Y este odio y resentimiento, lamentablemente, lo tienen hacia sí mismo y hacia las otras personas también. También pueden sentir mucha ira, mucha rabia, y todo les molesta, ¿no? Hasta que si no hace viento, que porque no hace viento, que si está haciendo, que porque está haciendo, que si el árbol tiene muchas hojas, uy, pues qué flojera porque se hace un cochinero, o que si el árbol no tiene hojas, pues ¿cuándo va a dar hojas para que nos dé sombra, no? Entonces, si se fijan, siempre es como si estuviera peleado con la vida, ¿no? O sea, uno no está contento con nada. Entonces,
Y muchas veces esto ni siquiera es provocado en la misma persona, muchas veces esto viene desde los transgeneracional. ¿Por qué? Porque a lo mejor los bisabuelos o los tatarabuelos tenían algún tipo de problema y que se fue heredando. Entonces ahora siempre que veo a una persona eh, de color, por ejemplo, pues a lo mejor tengo karmas con personas de color. Si veo a una persona indígena, a lo mejor siento molestia o siento que soy más que esas personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor en otras vidas mis ancestros tuvieron problemas con personas indígenas y eso me trae, es un detonante para mí para que me active el sentirme así con ciertas personas. Ahora, ¿qué daño pueden causar las envidias? En quien siente las envidias, porque hay muchas personas que ni cuenta se dan, ¿no? Dice, oye, fíjate que fulanito y sutanito andan hablando de ti, que andan diciendo, y que estaban escuchando, y toda la escuela se enteró, y empiezan, y uno dice, no, pues, ni en cuenta, ¿no? Pero hay otras personas que son más sensibles. ¿Qué pueden sentir estas personas que son muy sensibles ahora sí que a la energía, ¿no? Porque esos pensamientos o que estén hablando de uno, a fin de cuentas todo es energía, pero es energía mal enfocada. Entonces, quien siente esas envidias o a quien le dirigen esas envidias puede sentir dolor, ansiedad, enojo, puede sentir rabia, depresión, puede incluso llegar a la depresión. Y toma diferentes formas, ¿no? Las envidias solo afectan a la persona que envidia. Afecta a terceros, a uno mismo, afecta a todos. A mí, que estoy envidiando algo del vecino, que estoy envidiando algo del compañero, afecta a la persona que recibe la envidia. ¿Por qué? Pues como lo acabo de mencionar, ¿no? Se le puede reflejar dependiendo de qué tanto sea esa envidia, en forma de dolor, molestia, incluso si es un compañero de trabajo, puede ser que le empiece a ir mal por la envidia que le tengo, por la envidia que le tienen varias personas, ¿no? Sobre todo cuando son varias personas, pues ahí se acumula más aún. ¿Y por qué me afecta a mí también? Porque recuerden que todo se regresa. Si hago algo bueno, cosas buenas se regresan y todo se regresa multiplicado. Entonces, si yo hago cosas buenas, pues se me multiplican esas cosas buenas. Si yo hago cosas malas, se me multiplican las cosas malas. Si yo le tengo envidia a alguien, no significa que más me van a envidiar a otras personas. Simplemente la energía se regresa. Si es energía negativa, ya sea un pensamiento, una emoción, una envidia, simplemente un deseo negativo. De cualquier otra forma negativa, esa energía se regresa y multiplicada. Provoca karma, sí. Entonces, ¿por qué? Porque todo se regresa. Y como mencionaba al inicio, no es la misma decir, oye, fíjate, ya viste que Dora se compró un carro nuevo del año de agencia, un carro de lujo, ¿no? Y, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno, me alegra mucho porque fíjate que la he visto que trabaja muy duro y luego pues tiene a sus hijos, o fíjate que pasó por varios problemas. Qué bueno, me alegra mucho que ya haya podido conseguir un carro. Es una forma de reaccionar positivamente. Y la forma contraria, pues, oye, ¿cómo le hizo? Si estaba batallando con los hijos y el esposo no tenía trabajo y ella también andaban a la cuarta pregunta. Entonces, en lugar de hacerse tantas preguntas de cómo le hizo o por qué tiene ese carro o por qué le va tan bien, entonces simplemente hay que ser agradecidos, ¿no? La energía de gratitud es muy fuerte, es muy poderosa. Por eso, todo lo que es tema espiritual, donde quiera ustedes van a ver el gracias, gracias, gracias. Y por todo eso se agradecen, gracias, gracias. Y que esto, gracias.
Que recibí, que me fue muy bien. Pues gracias porque me fue bien. Me fue mal. Pues también gracias por ese aprendizaje que tuve. ¿Por qué? Porque como me fue mal, pues ahora yo tengo que buscar otra forma de hacer las cosas, otra forma de hacerme llegar de dinero, de oportunidades, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay que ser agradecidos. Y es difícil, es difícil, sobre todo cuando siempre se ha tenido esa mentalidad de no sentirse inferior a otros o querer sentirse más que otros. Es difícil al inicio switcharse, ¿no? Pero pues por algo hay que empezar. Entonces, por más que a lo mejor me dé envidia que una persona le esté yendo bien, pues yo también, dicen, es que es envidia de la buena. O sea, envidia es envidia. Como le dije ahorita, una forma es reaccionar de manera positiva y otra cosa es decir, yo también quisiera un carro como ese. Yo también quisiera, y en ese quisiera, si ponen una emoción negativa, una emoción de baja frecuencia. Por ejemplo, es que yo quisiera que mis hijos estuvieran en una escuela privada, así como la del vecino. Entonces yo estoy poniendo una emoción de tristeza, me entristece que mis hijos no puedan estar en una escuela mejor. Entonces ahí es algo de baja frecuencia y también se regresa. Entonces no es la misma decir, qué bueno que los vecinos sí pueden estar en una escuela privada donde les enseñen todo lo que quieran. Voy a hacer lo posible para que mis hijos también lo logren, para que también puedan entrar a una escuela bien. Y como ese, pues, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Entonces, la forma de evitar estas envidias es simplemente viendo lo positivo. Siempre busquen lo positivo en todo, que si me fue mal, bueno, a ver, ¿cuál es lo positivo de que me haya ido mal, de que no me aceptaron mi proyecto? Bueno, si me aceptaron el proyecto, pues iba a tener que trabajar más horas, iba a tener que tener más tiempo en la oficina, iba a tener que dejar de ver tiempo a mi familia. Bueno, pues lo bueno es de que voy a estar más tiempo con mi familia o voy a tener más oportunidad de poder superar ese proyecto. Entonces, siempre en todo, ya sea que les vaya bien, les vaya mal, vean lo positivo y den gracias. Eso es lo más importante, dar las gracias porque les va bien, dar las gracias por el aprendizaje que les dejó, el que las cosas no hayan salido como ustedes quisieran. Y ahora sí, vamos a revisar. Voy a ver, antes de hacer este fortalecimiento para las envidias, voy a ver si hay algunas dudas aquí en los mensajes. Gabriela, saludos Gabriela hasta California. Paula, saludos Paula. Erika María, un saludo para mi esposa. Eliseth, saludos Eli. Cintia Vargas, un saludo Cintia. Mariela Moreno también. Leticia Landín. Luz de Luna, un saludo también para todos. Clara, buenas tardes Clara. Y Rosario Violeta también un saludo. Bueno, quiero que hagan una respiración profunda. Saludos Betty. Saludos para Giovanna también. Si se me escapa alguno, disculpen, pero ahí en el Facebook le muevo un poco los mensajes y se me mueven todos. Román Quesada, un saludo Román. Bueno, ahora quiero que piensen en algo, en una situación actual, una situación real que ustedes se sientan afectados. Como por ejemplo, a lo mejor una situación con su trabajo,
que a lo mejor ustedes ya sienten que les tienen alguna envidia. Piensen en su trabajo o piensen en la escuela o en cualquier situación, incluso si gustan pueden escribirla ahí en el chat también. Cuando yo pienso en, no sé, en mi trabajo, siento algo feo, siento una pesadez, así como cuando dice uno, es que no me gusta estar en la casa eh, de mi hermano, no me gusta estar en la casa de mi amigo, porque siempre que vamos, como que se siente muy pesado el ambiente. Entonces aquí va a ser similar, piensen en su trabajo, piensen en un proyecto, piensen en el lugar donde viven. ¿Y qué es lo primero que se les viene a la mente? Se les viene una persona, se les viene un sentimiento negativo, o una sensación extraña, algo que no les guste. ¿Qué es lo que sienten al pensar en eso? Y ahí antes que nada, a las personas que pensaron en alguien, porque se les vino alguien en la mente, lo primero que me sale como debilidad es que hay muchas malas interpretaciones. ¿A qué me refiero? Que muchas veces nosotros creemos que alguien nos tiene envidia o creemos que nuestro jefe, nuestro compañero no nos quiere ver crecer. Entonces ahí siento algunas malas interpretaciones. Vamos a eliminar esas interpretaciones erróneas, la información errónea. Muchas veces hasta nos dicen otras personas, ¿no? No, es que de seguro fulanito te tiene muy mala leche, decimos en México, ¿no? Tiene muy mala leche o le caes mal. Entonces, incluso podemos caerle mal a una persona y no significa que nos tenga envidia, ¿no? Entonces vamos a eliminar esa información errónea que otras personas nos hacen pensar. Vamos a eliminar toda esa energía de manipulación, porque muchas veces esa información, lo que nos dicen otras personas, por lo que vemos, nos hace creer que nos tienen envidia por X situación. Entonces vamos a eliminar esas creencias, todo ese egregor que se ha generado ahí, ya sea en la familia, en el trabajo, con los vecinos. Vamos a eliminar todas esas envidias, ahora sí, envidias que nos tienen, ya sea a nosotros mismos, a nuestra familia, a la casa, a nuestra casa. Muchas veces las personas ni siquiera nos conocen y nunca nos han visto, pero pasan por nuestra casa y luego pasan volteándonos. Oye, ¿viste esa casa? Mira. Oye, mira qué bonitas flores tienen ahí. Oye, que mira, oye, ya tienen 2 carros en esa casa, mira. Hoy les está yendo bien. Entonces, ni siquiera conocen a quienes viven ahí, nunca los han visto. Pero con el solo hecho de ver la casa, ya generan envidia, ¿no? Entonces vamos a eliminar toda esa energía externa que no pertenece a nosotros, todas esas malas vibras, malas intenciones, toda esa energía de baja frecuencia que nos afecta ya sea a nosotros, a nuestra familia, que se encuentra en nuestra casa incluso. Y vamos a eliminar también de cada uno de nosotros toda esa energía de conflictos que hemos tenido derivado de las envidias, toda esa energía de conflictos con los vecinos, con nuestra propia familia, ya sea nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros padres, incluso familia más lejana, ¿no? Toda esa energía externa. Incluso hay familia que tampoco nos conocen, pero por lo que le cuentan otras personas, ya nos tienen una mala idea, ¿no? Entonces vamos a eliminar todas esas malas ideas, esa información errónea que le proporcionan otras personas. Vamos a eliminar todas esas malas intenciones y todo eso que no nos pertenece, esos pensamientos de otras personas hacia nosotros. Vamos a quitarlas de nosotros, de nuestra familia, de nuestra casa. De nuevo, hagan una respiración profunda y piensen de nuevo en la situación que pensaron inicialmente y cómo se sienten ahora. ¿Se les viene a la mente esa misma persona? ¿Sienten esa misma, ese mismo sentimiento o emoción? ¿O eso que sentían, eso feo que sentían? ¿Aún lo sienten? ¿O lo sienten más fuerte?
se sienten más ligeros. Si alguien colocó ahí en los mensajes cómo se sentía, voy a revisar y ponga cómo se siente ahora. Incluso si no lo pusieron, pueden poner también, yo me sentía, me dio un sentimiento de tristeza o incluso impotencia y ahora ya me siento bien o lo sigo sintiendo igual, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser que sea algo más lo que está provocando eso. Voy a ver aquí mensajes. Un saludo, Wilson. Verónica García, saludos hasta Tlaquepaque, Jalisco. No se alcanza a ver bien aquí los mensajes. Lupita dice gracias. Rosario dice, sí, a veces lo siento igual. Ok, Rosario, en este caso, ¿qué es lo que sientes igual? Al pensar en esa situación, ¿te sientes igual? ¿Aún sientes qué es lo que sientes? ¿Una pesadez? ¿Se te viene alguien a la mente? Digo, aprovechen para, si alguien pone algo en específico, lo trabajo en ese caso para quien lo haya puesto, ¿no? Y en general vamos a eliminar también todas esas programaciones mentales que nos han venido dando desde que éramos pequeños. Muchas veces desde pequeños nos inculcan el de que, es que si es rico, ha de ser muy enfadoso, los ricos no comparten, las personas que tienen carros del año son muy creídos, o los que tienen una casa muy grande, muy bonita, eh, eh, se sienten más que los demás. Entonces, todas esas creencias, esas programaciones que nos han venido dando desde los antepasados y que se encuentran en el colectivo, vamos a eliminar todas esas programaciones mentales, esas creencias, toda esa información errónea que hay en el colectivo. Dice Rosario, si me viene alguien a la mente. En tu caso, Rosario, en específico, son karmas que tienes con esa persona. Entonces vamos a eliminar en cada uno de nosotros karmas y maldiciones que tengamos con las personas que nos tienen envidias o a quien nosotros envidiamos. Incluso vamos a eliminar toda esa envidia que nosotros tenemos hacia otras personas, que puede ser de manera consciente o de manera inconsciente también. A lo mejor uno no anda diciendo, yo quisiera ese trabajo, yo quisiera ser como esa persona, yo quisiera lo que él tiene. A lo mejor no lo decimos, pero inconscientemente puede ser que así lo sintamos. Y aún así, esa envidia, aunque sea inconsciente, provoca un efecto negativo. Entonces vamos a eliminar todas esas envidias, pensamientos negativos de nosotros hacia otras personas. Y vamos a fortalecer nuestra relación, primero con nosotros mismos. Vamos a fortalecer el perdón incondicional hacia nosotros, el amor incondicional hacia nosotros mismos, hacia nuestra familia, hacia nuestro trabajo, hacia todo lo que hacemos, hacia la vida en general. Vamos a eliminar cualquier tipo o clase de atadura espiritual que nos impida crecer espiritualmente, ya sea karmas, maldiciones, acuerdos, pactos, juramentos. Incluso vamos a eliminar memorias de haber tenido problemas con otras personas, sobre todo con las personas con las que ya convivimos en este momento, y que esas memorias sean lo que nos provocan estas envidias. Y eliminamos todo el efecto acumulado de ello. Comentan ahí, dice, a mí me causa un sentimiento de tristeza que alguien nos envidie. Entonces, incluso ahí, más que tristeza, lo siento como un miedo. Entonces vamos a eliminar en todos los miedos y fobias a que nos tengan envidias,
a que nos quieran hacer algo, que nos quieran dañar, porque nos envidien. Vamos a eliminar miedos a que otras personas les caigamos mal por tener más que ellos, o simplemente porque ellos quieren algo que nosotros tenemos, aun y cuando sea algo mínimo, ¿no? Me ha tocado cuando doy las terapias, que le digo a las personas, es que sabes que te tienen mucha envidia, y me dicen, güey, pero de envidia de qué, Manuel, si no tengo trabajo, no tengo pareja, eh, el- lo que hago de manualidades o lo que junto o con lo que pueda hacer dinero, o sea, es muy poquito lo que genero. Y yo les digo, pues sí, o sea, puede ser que no tengas nada, pero a lo mejor, si a ti a lo mejor en tu casa tienes plantas y todas las tienes muy bonitas, hasta en eso se fija la gente, ¿no? Oye, mira, oye, ¿y por qué a esa persona así se le dan las plantas? ¿Y por qué están tan bonitas, tan frondosas? Y a mí todo se me seca, ¿no? Oye, ¿y por qué esa persona no tiene nada y a lo mejor hasta su casa se está cayendo? Ah, pero el carro que trae también está muy feo y falla. Ah, pero los rines que traen están muy bonitos. Y yo no le puedo comprar esos rines. Entonces, todo, hasta la cosa más mínima, hasta lo menos que pensemos, puede generar una envidia, ¿no? Entonces vamos a eliminar todo eso. Vamos a eliminar toda esa energía densa, pesada. Vamos a eliminar las frustraciones, tanto en nosotros como en las personas que nos envidian. Vamos a eliminar ese miedo a sentirse menos. Incluso también hay miedo a sentirse más que los demás, precisamente derivado de todo ello. Vamos a eliminar esas programaciones que vienen del colectivo, de que el que tiene más, los demás lo odian, o que va a causar resentimientos, que el que tiene más va a causar envidias, va a causar problemas, o que nadie quiere al que tiene más, al que es mejor en algo. Entonces vamos a eliminar y borrar todo eso del colectivo y eliminamos todo el efecto acumulado. A ver ahí, Paula, dime si aún sientes la misma sensación. Incluso, fíjense cómo ponen ahí, dice, hasta se me hace un nudo en la garganta, dice. Entonces, ahí también ya entran algunos conflictos. Vamos a borrar todos esos conflictos internos, derivados de todo lo que acabo de mencionar. Vamos a borrar todos esos conflictos, toda esa confusión, confusión neurológica, confusión mental. Vamos a eliminar todas esas defensas de estar siempre como alerta, sobrealterándose, sobreprotegiéndose, interiorizar de más, el estar siempre pensando en de que, ay, no voy a lavar el carro porque, ¿qué va a pensar el vecino si me ve que traigo el carro limpio? Ah, no voy a comprarme esta ropa que me gusta, porque luego, ¿qué van a pensar de mí? Van a decir que soy muy creído o que soy muy creída. Entonces, el estar siempre pensando constantemente en eso, vamos a eliminarlo. Vamos a soltar todos esos pensamientos y vamos a dejarlos ir. Y Gabriel dice, sentía pesadez y se fue. Muy bien, Gabriel. Y se durmió mi antebrazo y mano derecha. Ahí fíjate que había un bloqueo. Ahí siento que ese bloqueo venía como que del lado del, del hombro izquierdo. Y al desbloquearse, fue y se bloqueó de nuevo del lado derecho. Vamos a eliminar ahí bloqueos en todos. Y vamos a fortalecer el flujo de energía por todo el cuerpo de manera adecuada. Vamos a eliminar bloqueos, estancamientos, congestiones. Y vamos a drenar todo ese exceso de energía derivado de todo lo que estamos trabajando ahorita. Eh, ¿Qué tal, Ramírez? Dice buenas noches, ¿qué tal? Le dice, mejor relación con mi nuera. Ahí muy importante con los suegros, ¿no? Muchas veces hay malas interpretaciones entre los yernos o las nueras con los suegros.
que vamos a eliminar en la misma familia, en la familia de nacimiento, familia política, en la familia propia. Vamos a fortalecer esas relaciones. Vamos a eliminar karmas con las familias directas e indirectas. Vamos a eliminar la información errónea. Y todas esas imágenes, muchas veces son imágenes que incluso vienen también del colectivo. ¿Qué pasa en las novelas, en las películas? En la novela siempre la suegra se lleva mal con el yerno, ¿no? O con la nuera. Entonces, todas son programaciones que siempre nos han venido dando, bombardeando. Entonces, vamos a eliminar todas esas imágenes repetitivas. Vamos a eliminar malas experiencias que tengamos con las suegras, con los yernos, con las nueras, con los nietos, con los abuelos o con los tíos incluso. Vamos a eliminar traumas, ya sea físicos o mentales, incluso espirituales también ahí, relacionados con la familia política, con la familia propia también. Y vamos a borrar todas esas debilidades que estén afectando y provocando el sentirnos así. A ver, ahí nos dices, Estela, a ver si aún sientes algo relacionado ahí con tu nuera. Y Mayra dice, pienso en la misma persona. Con esto último que hice, Mayra, dime si aún piensas en la misma persona o si sientes algo diferente. Dice, May Predo, buenas tardes, maestro, buenas tardes, May. Dice, mi hermano menor tiene como rechazo a mi mamá. Fíjate que ahí siento envidias de la mamá hacia él, o sea, de tu mamá hacia él. Vamos a eliminar esas envidias. Incluso hay una especie como de rechazo también. Ahí sí, entre ambos. Entonces, entre cada uno de nosotros, hacia nosotros mismos, hacia la familia propia, o sea, la que formamos cada quien, la familia de nacimiento y hacia la familia política, vamos a eliminar rechazos, resistencias y vamos a aumentar la aceptación, reconocimiento, integración, balance familiar y equilibrio familiar. Vamos a eliminar toda esa interpretación o esa percepción que siempre hemos tenido de que, es que mi mamá tiene a su hijo favorito, o de que mi hermano tiene al otro hermano, es su favorito. O sea, eso lo del hijo favorito o una persona favorita, vamos a borrar la debilidad que hay ahí. No significa que ya no vaya a ser favorito, simplemente que no nos afecte, que no nos debilite el que el favorito sea alguien más. O el que se vea más o se haga más por una persona que por otra. ¿Cuántas veces no decimos, oye, pues si yo a mi mamá le doy comida, le doy dinero, que la llevo para acá, hago todo y apenas si me da las gracias y a mi hermana o a otro fulanito que ni siquiera es de la familia, se la pasa llevándole mandado, se la pasa incluso en el Facebook, se la pasa comentándole y a mí ni me comenta, ni me manda nada, nomás me dan las gracias. Entonces, todo eso genera esas envidias. Vamos a eliminar el sentirnos desvalorados, desprotegidos, toda esa frustración que nos causa el sentirnos así, el sentir que se voltea a ver más a alguien que ayuda menos que nosotros, o incluso que no hace nada y nosotros sí lo hacemos. Entonces vamos a borrar todo eso y vamos a ponernos fuertes para ello. A ver ahí cómo se sienten igual o sienten alguna diferencia. Sir Rosas dice, envidian el negocio donde vendo, incluso me aparecen hormigas donde vendo, lavo y lavo, dice, y siguen apareciendo. Gracias, fuerte para el cambio y fuerte para solucionar. Déjame revisar ahí, mira, ahí sí. En ese caso en específico, ahí percibo que pusieron una especie de puerta negra.
¿Qué son las puertas negras? Cuando a alguien le tienen tantas envidias, incluso pueden hacerle un tipo de trabajo como brujería o algo así, y colocan estas puertas negras precisamente para que no se vea el negocio, o que lo que venda, que aunque venda mucho, que no rinda el dinero, ¿no? Entonces, en cada uno de nosotros, para nuestros negocios, para nuestro trabajo, para nuestras casas incluso, para la relación que tenemos de pareja, la relación con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra familia u otras personas. Vamos a eliminar todas esas puertas negras. Vamos a eliminar toda esa energía negativa, densa, debilitante, todos esos parásitos que se nos han pegado a raíz de todo esto. Incluso hay otros tipos de energías que lo voy a hacer mentalmente para hacerlo más rápido. Y vamos a fortalecer en cada uno de nosotros la claridad visual. Vamos a remover de todos nosotros esas vendas que nos han puesto en los ojos, toda esa energía de manipulación, toda esa energía que nos han estado robando, vamos a recuperarla y vamos a aumentar la energía en el centro de cada uno de nosotros. Y vamos a visualizar cómo cae desde lo más alto del cielo, del universo, un punto de luz sobre nuestra cabeza, nuestra pineal, y ese punto de luz baja hacia nuestro pecho. Es un punto de luz divino, y de ahí vamos a expandir ese punto de luz, lo expandimos y vamos sintiendo cómo se va expandiendo todo nuestro pecho, nuestros brazos, manos, en nuestras piernas, nuestra cabeza, y así como se va expandiendo, vamos a ir sintiendo cómo se va removiendo toda esa energía que nos está afectando, todo aquello que nos provoque algún dolor, molestia, alguna sensación rara, eso que percibimos que ni siquiera sabemos cómo llamarlo. Todo eso se va a ir removiendo, se va deshaciendo y se va a ir sacando de cada uno de nosotros. Incluso vamos a expandirlo aún más, y en el lugar donde estamos en este momento, ya sea nuestro negocio, nuestra casa, oficina, vamos a cubrir todo ese lugar desde ustedes hacia afuera con esta luz divina, brillante, de la más alta vibración, y vamos a remover todo eso que se encuentre afectando, llámese entidades, energías, algún tipo de ser raro que ande por ahí, incluso otras cosas ahí que estoy percibiendo en varias casas de ustedes. Vamos a remover y vamos a mandar a donde pertenezca o a quien pertenezca en forma de amor incondicional. Recuerden que siempre cuando sientan algo malo, verbalmente, pueden decir, esto no lo acepto, no lo quiero, no es mío, pero con mucho amor lo regreso de donde viene. O sea, lo mandan con mucho amor. ¿Por qué? Porque como todo se regresa. Si ustedes algo malo lo regresan como amor incondicional, pues a ustedes se les va a devolver ese amor, ¿no? A ver, de nuevo, piensen en eso que les está afectando y cómo se sienten. Ya voy a leer los últimos mensajes ya para terminar. Dice, Paula dice, ya me siento mejor, más aliviada, gracias. Gabriela, a ver cómo sientes lo del brazo. Dice, de hecho, cuando lo mencionaste, un dolor ligero bajó de la axila izquierda y se drenó muy bien. Dice, siempre que tengo algo nuevo, le pasa algo, si es un carro o cualquier otra cosa, lo raspan, en mi persona siento la vibra densa. Okay, ahí ya trabajamos algo de eso al inicio, ¿qué tal? Ahí te recomiendo, ya que terminemos, regrésate. Y igual si sigues percibiendo algo raro, igual ya me dejas en los comentarios y una chance podemos a revisar, aunque hayamos terminado.
Dice Rostor, puedo pedir para quitar adicciones en hijos. Luego vamos a hacer un en vivo para adicciones también, porque sí, es un tema bastante largo, eso es lo que son las adicciones, y abarca mucho. Dice, mi hija Metasha, Emilia, ahí hay varias debilidades, Emilia. Entonces, ahí sí habría que trabajar un poco más profundo. Igual recuerden que lo que estamos viendo aquí es en lo general y en lo que estamos percibiendo en el momento. Ahorita ya por tiempo no me va a dar chance ahí, Emilia, para hacer algo más, pero igual los invito a tomar una sesión conmigo ahí en la descripción del video, o ya sea en el Facebook o en otros videos que ya tengo. Ahí vienen los datos, ¿no? Pueden comunicarse por WhatsApp al más 52 6621 02 15 15 y ya pudiéramos agendar ya para hacer algo más específico. Recuerden que aquí estamos abarcando a todo el grupo. Ok, dice, quiero saber si tengo un bloqueo para mi negocio o trabajo. Siento que sí lo tenías, pero en este momento ya no. Pero si hay algo más relacionado ahí, siento que alguien no intencionalmente, pero de manera inconsciente, está provocando algo para que esté afectando el negocio. Pues igual vamos a remover todo eso, vamos a rechazarlo, soltarlo y dejarlo ir. Y a ver cómo te va con eso, si no, pues sí, habría que verlo ya más en específico. Bueno, ya no alcanzo a ver los demás mensajes. Dice, dice, maestro, cuando me fortaleció mi petición, se me enchinó la piel. Muchas gracias. Ok, Rosas. Bueno, pues espero que hayan sentido los cambios. Pueden volver a repetirlo. Cada vez que repitan este video, está programado para que les ayude. Si cada vez que lo escuchan vuelven a sentir alguna sensación rara, sienten que algo les está provocando, quiere decir que está trabajando. Cada vez que ustedes sienten algo es porque les está fortaleciendo algo que ocupan. Igual los otros videos que tengo ahí en el canal, si ustedes escuchan uno de los videos y sienten alguna sensación, hormigueo, significa que es algo que ustedes ocupan de ese video. Entonces pueden volver a repetirlo las veces que gusten. Bueno, que pasen muy buenas tardes y muchas gracias por haber estado aquí presentes. Vamos a hacer una bendición. En nombre de la amada, poderosa y divina presencia del Dios Yo Soy, les pido que los bendiga a todos y cada uno de ustedes y sus familias, para que sean más prósperos en lo económico, para que tengan buena salud física, mental y espiritual, que libere sus caminos de cualquier piedra, bloqueo, todo aquello que pueda estar afectando, y que los haga mejor como personas. Gracias, Padre. Hecho está, hecho está, hecho está. Que pasen buena noche.